Entonces nos corresponde desarrollar lo que es la patología del aparato genital femenino. Listo. Bien, ya habíamos hecho la revisión de cómo está compuesta la anatomía de los órganos, ¿no es cierto? Aquí tenemos entre los órganos femeninos, órganos internos y órganos externos, los cuales pues pueden sufrir una serie de afecciones, problemas infecciosos, problemas neoplásicos, de trastornos congénitos, como ya hemos visto, ¿no? Que es poco frecuente. Generalmente dentro de la patología de la etapa adulta de la mujer, en edad fértil, vamos a ver que se ven afectados por infecciones en el aparato genital inferior, ¿no? Ya hemos visto que ese tipo de infecciones pues, está en relación con, con la infección por virus papiloma humano y este se encuentra asociado con la presentación de cáncer, con la presentación de cáncer con la presentación del cáncer que pueden tener a posteriori, ¿no? La inflamación frecuente o los cuadros infecciosos frecuentes a repetición en la mujer pueden pasar a establecerse como padecimientos crónicos, ¿no? Como padecimientos crónicos, estos ayudados desde algunas alteraciones anatómicas que permite que la medicación pues no llegue adecuadamente para poder eliminar a los gérmenes, hasta exposición pues definitivamente a elementos de contagio, ¿no? En este caso, saben ustedes que la mayoría de enfermedades genitales están en relación justamente a la transmisión sexual, ¿no? Tampoco se puede negar esa verdad. Entonces depende mucho del compromiso, que hay algunos gérmenes que no basta con hacer tratamiento a la mujer, sino también tiene que hacerse tratamiento a la pareja, ¿no? Entonces, la enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo, es uno de los padecimientos que es de mucho fastidio para los pacientes. Están periódicamente y por años padeciendo lo mismo. Y esto se manifiesta pues principalmente por dolor. Se dice que está en relación con la enfermedad de transmisión sexuales causadas por gonococos, causadas por glamidias, por bacterias entéricas. El gonococo afecta al inicio más a la mucosa endocervical, ojo, miren, no es en el exocervix, o sea, podrá ser de contacto de transmisión sexual, pero inmediatamente se ubican en el canal endocervical, ni siquiera se queda en el exocervix, o a las glándulas de Bartolino, o las glándulas bulbouretrales, que desciende a las trompas, rápidamente ahí por continuidad, rápidamente van ascendiendo las trompas, pues y van comprometiendo. Es más, esto puede ser incluso motivo de infertilidad, debido a que las trompas pues reaccionan y finalmente pues terminan fibrosándose, terminan estenosando la luz de la trompa de tal forma que impide que el óvulo sea fecundado. Asimismo, si es que logra fecundarse, impide de que este óvulo llegue finalmente hacia la cavidad uterina y pueda continuar con el desarrollo y crecimiento del embrión, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden observar. Las infecciones no gonocócicas, ¿no? Porque aquí se les divide en dos grandes grupos, infecciones gonocócicas y no gonocócicas. Entonces, los no gonocócicas que siguen el aborto inducido y el grado se extiende por vía linfática o venosa, muy distinto al de la vía gonocócica. Y clínicamente, pues si bien es cierto, esto puede ser un tanto inespecífico, sin embargo, en los estadios de mayor presentación o de clínica florida, podemos ver pacientes con fiebre, dolor pélvico, que es lo más frecuente, y lo llamativo que es, ¿no? Es la presencia de exudado vaginal, que de paso es un fastidio para la mujer porque eso elimina secreciones malolientes, ¿no? Ese es el inconveniente. He hecho un corte, por ejemplo, aquí en la trompa de falopio, ustedes saben que tiene una luz, y las vellosidades están alrededor. Estas vellosidades están constituidas por un epitelio simple cilíndrico, como se puede ver en la imagen, pero, nótense que en la pared o en el estroma, ¿no? La de la parte mucosa,
la gran cantidad de infiltrado inflamatorio. Miren ahí los linfocitos, estos son linfocitos que incluso acá está formando folículos linfoideos. Ustedes saben que normalmente los linfocitos pues se encuentran siempre en las superficies que van a estar en contacto con algún conducto que va a ir hacia el exterior, ¿no es cierto? Como es el caso, por ejemplo, las trompas. Ustedes saben que de ahí, por eso es que puede ingresar el espermatozoide, ¿no es cierto? La vagina pasa al canal cervical, el útero, trompas, sí, y pasa hasta el, la parte distal de las trompas. Entonces aquí vemos que estos linfocitos que están ahí dando respuesta, como en toda mucosa, dada el grado de injuria, el grado de inflamación, el grado de infección en este caso, pues empiezan a organizar y forman folículos linfoideos. Y por acá tenemos, miren, más bien una respuesta igual acá, miren ahí, hay dilatación vascular, hay congestión, lo cual indica que dentro del estadio crónico que presenta esta enfermedad inflamatoria pélvica, probablemente esta paciente está sufriendo en algún momento, en este momento, la reagudización. Porque pueden ser pacientes que estén con eso, tengan un dolor y al cual se acostumbran prácticamente a vivir, pero de cuando en cuando, pues eso se agudiza, ¿no? Y eso se puede ver claramente en esta imagen, porque vemos tanto respuesta inflamatoria de tipo crónico por los linfocitos y tanto respuesta celular y vascular de tipo agudo, como es acá la salida de los leucocitos polimorfonucleares y además los cambios vasculares que va a ocurrir, ¿no? Como es la dilatación, ¿no? La dilatación de las arterias y por ende la congestión con glóbulos rojos al interior. Entonces incluso acá puede formarse abscesos, ¿no? Que es mucho más peligroso. La vulva tampoco está exento a sufrir algún tipo de proceso infeccioso o algún tipo de neoplasia. Aquí una lesión precancerosa incluso se considera líquen escleroso, ¿no? El líquen escleroso, que se puede ver ahí, las lesiones son placas, ¿no? Son placas o pápulas blancas lisas, y que tiene características de ser confluyentes, ¿no? Confluyentes, o sea, se van uniendo, digamos, en el trayecto. Los labios se vuelven atróficos, como se puede ver acá, y rígidos, y el orificio vaginal se retrae. Esto más frecuentemente ocurre después de la menopausia, en que la alteración hormonal que hay, esto propicia pues mayores situaciones ambientales, digamos, y favorece pues a cualquier tipo de infección. Recuerden ustedes que la lubricación vaginal pues obedece al comando hormonal que tiene la mujer, ¿no? Entonces, ante la alteración del funcionamiento adecuado del ovario, sencillamente pues crea condiciones que van a agudizar o van a profundizar el grado de afección que se presenta en el caso del líquen. A la microscopía se nota el adelgazamiento de la epidermis. Acuérdense que en esta parte tenemos un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿cierto? Que se puede encontrar algunas prolongaciones hacia la dermis. Sin embargo, acá vemos que empieza a adelgazarse, ¿no? La epidermis, y hay desaparición de las crestas epidérmicas. Las crestas, lo que le decía, que es lo que va son como metidas que va a haber en la epidermis, ¿no? Entonces hay degeneración hidrópica también de las células basales. Va a haber entonces deshidratación, por lo tanto va a perder su capacidad de distensión, de elasticidad. Por ende, vamos a encontrar una fibrosis dérmica y leve inflamación crónica perivascular, ¿no? Aquí podemos encontrar, incluso, dado el daño permanente, dado el daño permanente que se puede ver, vamos a encontrar engrosamiento epitelial, ¿no? Entonces, ese engrosamiento es debido a la proliferación de células epiteliales. Va a haber hiperplasia, células escamosas, o lo que se denomina líquen simple crónico, ¿no? Entonces aquí vemos la expansión del estrato granuloso. Acuérdense ustedes que en la epidermis tenemos 5 estratos, ¿no es cierto? El estrato basal, ¿no? El estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el lúcido y el estrato córneo en la piel. Ustedes saben que en esta parte, conforme se va introduciendo, la queratina pues va desapareciendo. Pero aquí en este caso encontramos que el estrato granuloso, ¿no? Es el que se va expandiendo, ¿ya?
y muestra además hiperkeratosis, como se puede ver en esta imagen. Normalmente no debería haber, o debería haber escaso. Hay un aumento de mitosis en el estrato basal, pero sin atipia. Así mismo va a haber una inflamación crónica en toda la dermis. La dermis es de todo esto, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra la, el complemento. Sí, dígame. Sí, igual ocurre con los demás. Yo estoy en la diapositiva 1. A ver, déjenme ver. Ahí, ¿ven la imagen ahí? Doctor, creo que tiene que dejar de compartir y volver a compartir. Ya. Bien, hablábamos entonces de las lesiones vulvares, en las que también podríamos encontrar el líquen escleroso, o podemos encontrar incluso algunas otras neoplasias, ¿no? Acuérdense ustedes que las neoplasias pueden ser benignas y malignas, ¿no? Las malignas son las conocidas como el cáncer. En este caso vamos a presentar como lesiones exofíticas benignas, exofíticas, porque crecen hacia el exterior, ¿no? Crecen hacia el exterior y se ven a la exploración. Entonces, tenemos, por ejemplo, el condiloma acuminado, que son lesiones exofíticas ramificadas, en los cuales observamos aquí, como pueden ver en la imagen, acantosis, vamos a observar hiperkeratosis, lo cual se observa hacia afuera también. Vemos ahí algunas células con atipias coilocíticas. Coilocíticas quiere decir que las células pues, se llenan de glucógeno y se ven células como si fueran burbujas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, debido a la cantidad de glucógeno que contiene en su interior. Eso como reacción a una infección viral, pues, ¿no? Acuérdense que el condiloma combinado o es producido por alguno de las variantes del virus papiloma humano, ¿no? Entonces vemos ahí que las características también de los núcleos suelen ser grandes y atípicos, con halos perinucleares citoplasmáticos, y se dice que de estos incluso son lesiones, no son lesiones precancerosas, ¿no? Muy diferente a otro tipo. No todas las verrugas que podamos encontrar a nivel genital son precancerosas, por si acaso. Ahí, ¿ya vieron? ¿Hubo cambio? ¿Cambió la diapositiva? Sí, Ya listo. doctor. Entonces me avisan, ¿ya? Me avisan Sí, si se doctor. queda. Entonces aquí tenemos lesiones neoplásicas escamosas. Quiere decir del epitelio que estamos viendo a este nivel. Acuérdense que el exocervix, tanto con el fondo vaginal, la vagina y la vulva, tienen el mismo tipo de epitelio, un epitelio certificado plano, no queratinizado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver aquí una neoplasia intraepitelial vulvar. También se puede observar una neoplasias intraepiteliales vaginales, como habíamos visto en la clase, ¿no es cierto? O neoplasias intraepiteliales cervicales, ¿no? Y todas van casi con la misma nomenclatura. Ahí tenemos, por ejemplo, una neoplasia intravulvar clásica, con una tipia nuclear difusa, ¿no? Nótense ahí la celularidad. Falta de modulación celular y aumento de la actividad mitótica. Se va a encontrar cantidades de divisiones celulares. Dan origen a los carcinomas epidermoides. Entonces, si el cáncer se origina de este epitelio, ¿ya? De este epitelio, o sea, de un epitelio de revestimiento, se denomina carcinoma. Si se forma a partir de glándulas, se denomina adenocarcinoma, ¿ya? Tengan presente esa definición. Dan origen entonces a los carcinomas epidermoides vulvares, de tipo basaloide, porque están comprometidas ahí las células basales, justamente, de este tipo de tumor.
Entonces, tenemos la neoplasia intraepitelial vulvar. Podemos tener la forma diferenciada o simple. Ahí miren en este corte histológico. Aquí vamos a ver una transformación maligna del líquen escleroso que vimos anteriormente y de la hiperplasia de células escamosas. Hay una maduración y diferenciación normal de las células escamosas superficiales, nótense en esta parte, pero manda a partir de la membrana basal, ¿no? Acuérdense que todo esto es el epitelio, pero a partir del estrato basal es que empiezan a notarse las alteraciones celulares. Hay una maduración y diferenciación normal de las células escamosas superficiales, además. Entonces empiezan en la parte basal, conforme van llegando a las... Por eso que es importante cuando se hacen esto, pruebas de screening, ¿no? Se hacen estudios cervicales o extendidos vaginales, es importante porque ahí permite, mediante un buen raspado, permite detectar células de toda esta superficie epitelial. Ahí podemos ver células basales, células parabasales, intermedias y superficiales. Entonces aquí tenemos un carcinoma epidermoide infiltrante de tipo basaloide, ¿no? Original de células basales y tipo verrucoso, como pueden verse acá, ¿no? Se ven las prolongaciones epidérmicas bastante notorias y como en esta imagen se pueden ver ya los cambios atípicos celulares. Entonces, cuando nosotros nos referimos al cáncer, lo primero que buscamos es la diferenciación celular, las características de malignidad celular, ¿no? Y eso está en relación con el tamaño del núcleo, la forma del núcleo, el tamaño de la célula, la forma de la célula, son de diferentes tamaños, la relación nucleocitoplasma, la cantidad de material nuclear, incluso la cromatina, puede ver, ¿no? Entonces, todos esos signos permiten establecer las características de malignidad celular y por ende diagnosticar la neoplasia maligna. Aquí, si viéramos nosotros a mayor aumento, viéramos claramente la proliferación y la cantidad de mitosis con sus diferentes variaciones, variaciones de características pues típicas. Ahí se puede ver cómo las células neoplásicas van invadiendo el tejido normal, ¿no? Van ocupando el tejido normal. Aquí, por ejemplo, tenemos que se está metiendo ya hacia el estroma vulvar. Y aquí podemos encontrar nosotros el melanoma maligno vulvar, ¿no? Que se puede observar en menos del 5%. Esto aquí es bastante complicado hacer el diagnóstico porque a veces puede ser un lunar, ¿no? Un lunar que también puede estar en esa zona y es importante hacer diagnóstico diferencial. Para eso, cuando hay duda, incluso nos valemos de los marcadores inmunohistoquímicos para poder precisar bien. Y en otro caso, sí, realmente es un poco más sencillo diagnosticar, dada la monstruosidad, por decirlo así, de las células melanocíticas en este caso, ¿no? El melanoma maligno vulvar derivado se origina de las células melanocíticas, ¿no? Y en el caso de melanoma, ya por sí de su nombre, nomás melanoma, significa una gran agresividad, significa una malignidad bastante severa. Pero sin embargo, que pareciera redundante el término maligno, pero sin embargo, en los diversos congresos que hay de estudios histopatológicos, de anatomía patológica que hay, hasta ahora se le mantiene justamente el término maligno al lado, que aunque parezca de repente redundante, pero sin embargo se le mantiene para que quede bien claro la agresividad de este cáncer. Lastimosamente, este cáncer puede estar de repente en una zona que no se ve, como puede ser esto, ¿no? Y esto ya es muy aparatoso. Puede ser de repente una lesión nomás de esto tipo lunar en una de las paredes de la vulva. Sin embargo, esta paciente puede debutar con una neoplasia metastásica a nivel pulmonar o cerebral. De repente el paciente empieza a hacer molestias o empieza a hacer fístulas incluso en el pulmón y se empieza a buscar y en el pulmón no hay nada. Y se empieza a buscar un foco primario y no hay nada. Y se encuentra que al hacer la biopsia que es una metástasis
de un melanoma. A echarte a buscar, se empieza a buscar en los pacientes y hemos encontrado situaciones, por ejemplo, en que el melanoma lo hemos encontrado, por ejemplo, dentro de una uña, ¿no? O lo hemos encontrado en la planta del pie, imagínense. Entonces, ¿cómo pues eso se puede evaluar, no? Sin embargo, ya cuando encontramos esto, prácticamente escaneamos a la ectoscopía, ¿no? Escaneamos, empezamos a buscar con lupa en todas las partes del cuerpo. Y si ya no se encontró en las primeras partes, pues tenemos que buscar en los genitales, como están viendo ustedes ahorita, y poder determinar la neoplasia primaria, ¿no? Que pueda sustentar el hallazgo metastásico, ya sea en pulmón o en cerebro, que pueda haberse presentado. Es de bastante cuidado esta neoplasia realmente. Tenemos otro tipo, otra variante de la enfermedad de Payet extramamaria. La enfermedad de Payet también se puede encontrar en la mama, por si acaso, ¿ya? Es una de las enfermedades que también se tiene mucho cuidado. Es la contraparte del fibroadenoma, ¿no? Pero con características de tejido fibroso conectivo, ¿no es cierto? Tejido fibroso conectivo eh, maligno, es la contraparte. Entonces, tenemos que esta enfermedad de Payet puede darse en otras partes del cuerpo que no sea la mama. Si bien es un porcentaje bastante bajo, ¿no? 1%, pero sin embargo se han encontrado diversos casos. ¿Qué encontramos acá? Proliferación intraepitelial, ¿no? Miren ahí cómo va cambiando la uniformidad de la membrana basal, que generalmente es paralela a la superficie, ¿no? En cambio, vemos aquí una proliferación intraepitelial de células malignas en el estrato basal, como pueden ver acá, ¿no? Miren ahí. Características, mente presenta un halo claro, como pueden ver ahí, miren, ¿no? Se ve. Y solo están confinados al epitelio, ¿no? Al epitelio. Por eso que esta enfermedad es prácticamente limítrofe, ¿no? Porque si estando en el epitelio no pasa la membrana basal, ustedes saben que a lo mucho pues, puede ser un carcinoma in situ, ¿no es cierto? De otra manera requiere evaluación y seguimiento. Porque varios de estos que parecen benignos, sin saber por qué, resultan malignizándose, ¿no? Es ese problema con los casos Payet. En la patología vaginal vemos además malformaciones congénitas, como ya habíamos visto. Ahí tenemos la vagina tabicada o doble, adenosis vaginal o quistes del conducto de Gardner, los restos de conducto de Wall, endometriosis derivada del conducto de Müller también, ¿no? En la patología vaginal tenemos acá, también puede ser objeto de cáncer, ¿no? Como les decía, si deriva de un epitelio glandular, será un adenocarcinoma, ¿no? En este caso, adenocarcinoma de células claras. Ahí pueden ver otro tipo de neoplasia. Ojo que no todas las neoplasias malignas son de estirpe epitelial, si bien son las de mayor cantidad, puede ser hasta un 90%, también los otros tejidos también pueden dar origen a cáncer. Recuerden ustedes que los 4 tejidos básicos son el epitelial, el conectivo, conjuntivo, el muscular y el nervioso, ¿no es cierto? Si bien la mayoría de afecciones, tanto infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, son del tejido epitelial, sin embargo, las otras también pueden hacer cáncer. Por ejemplo, acá, un rhabdomiosarcoma. ¿Qué quiere decir eso? Que es el término sarcoma, significa neoplasia maligna de partes blandas, ¿no? Entonces, esto es un cáncer de músculo esquelético, ¿no? Miren ahí cómo protruye a través de la vagina, ¿no? Este es un sarcoma botrioides. Si uno le hace los cortes, se encuentran pues las características células de malignidad en relación con ese tipo de neoplasia, ¿no? Entonces, hay generalmente en partes blandas o la forma de presentación de las neoplasias son de unas características pleomórficas o de unas características fusiformes, es decir, o redondas o tipo abusadas, tipo alargadas. Bien, ¿cambió la diapositiva? ¿Me están siguiendo? ¿Cambió la Sí, diapositiva? doctor, Ya sí. listo. Aquí en este esquema estamos viendo ahí el fondo de la vagina, ¿no es cierto? Miren acá, esta es la vagina, este es el fondo vaginal, ¿no? Este es el canal endocervical, este es el exocervix, ahí tienen el endocervix, ¿no? Acuérdense que todo esto es epitelio estratificado plano no queratinizado. Aquí está el orificio cervical externo con su llamada zona de transformación, donde va a cambiar abruptamente el epitelio estratificado plano no queratinizado por un epitelio simple cilíndrico.
Es como si viéramos en una cuadra un edificio de 5 pisos y al otro lado viéramos una casa de un piso, ¿no? Así de abrupto es el cambio. Ya ustedes lo han visto en histología. Y vemos ahí además de algunas glándulas que están debajo del epitelio, ¿no? Entonces, aquí vemos la zona de unión, justamente escamosa y columnar. Aquí tenemos el epitelio estratificado que dijimos y la zona de transformación, ¿no? ¿Y eso me sirve para qué? Ahí tienen, ver, el exocervix y el endocervix. ¿Por qué? Porque a partir de acá, a partir de este punto se origina el cáncer de cervix, ¿no? Aquí tenemos el endocervix, aquí tenemos una metaplasia escamosa, ¿no? Que empieza a meterse el epitelio estratificado plano no queratinizado dentro del endocervix donde encontramos epitelio simple cilíndrico. Como ven, va ocupando, ojo, ambas son células maduras, ninguna de las dos es cancerígena, por si acaso. Es un cambio adaptativo, es una metaplasia solamente, ¿ya? Tener presente eso. Así podemos encontrar, ¿ya? Aquí miren con cambios coilocíticos. Y aquí ya encontramos la... Acuérdense que la metaplasia, si bien es un cambio adaptativo, al igual que puede pasar pues, en el esófago, en el cual esto debido a la regurgitación y la acidez que va a estar dañando la mucosa esofágica, empieza a aparecer o empieza a ocupar ese espacio glándulas, ¿no? Glándulas gástricas, ¿no es cierto? De tal forma que se va cambiando el epitelio estratificado plano no queratinizado por un epitelio gástrico, glandular. Pero, como ya hemos visto, las lesiones son reversibles e irreversibles. Lo ideal sería controlar esa regurgitación y controlar ese mecanismo de defensa que aprovecha el esófago. Entonces, a partir de ahí, ya se dejaría pues de evitar, o sea, se trataría de evitar la regurgitación y a partir de ahí pues ese esófago regresaría a su estado normal. Pero sin embargo, si vemos que la lesión sigue, puede pasar por algunas de estas etapas, como ocurre en el cervix, ¿no? Pasar un NIC1 o un NIC2 o un NIC3. ¿Qué significa eso? Se divide el epitelio en tres tercios, y si no pasa del primer tercio será NIC1, si no pasa los 2 tercios será un NIC2, y si pasa todo será un NIC3 o una neoplasia intraepitelial. Ahí se puede ver NIC1 con coilocitos, ahí se puede ver el primer tercio y cambios coilocitóticos, lo que se ve en la superficie. Ahí tenemos un NIC2, ¿no? Claramente. Acá vemos un NIC3, ¿ven? Cómo se ven las células de diferentes tamaños. Ven divisiones celulares, miren ahí, mitosis. Aquí vemos igualmente, miren, un NIC3 y cambios coilocíticos totalmente abrupto. Acá vemos un NIC3 con extensión glandular. Miren cómo se está metiendo en las glándulas endocervicales. Ahí tienen otra con extensión glandular. Ahí tiene otra igualmente con extensión glandular. Miren la glándula cómo se va metiendo. Ahora vamos a ver un carcinoma epidermoide infiltrante de células grandes queratinizante, como esto, ¿no? Nótense ahí en el cuello uterino, nótense, miren semejante tumor que está prácticamente haciendo un reborde a lo que es el cuello uterino. Y nótense aquí la lesión. Si vamos a ver a mayor aumento, encontramos esto. Ahí la proliferación de epitelios. Miren acá, todo esto es cancerígeno y en donde vemos además la formación de perlas córneas, ¿no? Que son cuerpos de queratina. Ahí se pueden ver, miren, cuerpos, perlas córneas, ¿no? También encontramos lesiones benignas como los pólipos endocervicales. Son pólipos, son neoplasias benignas que tienen forma pues de pera de boxeador, ¿no? Al hacer corte podemos ver internamente la distribución glandular, un pedículo vascular, un epitelio, que generalmente es un epitelio simple cilíndrico, con múltiples invaginaciones y tejido fibroso. Puede haber también tejido múltiple vasos sanguíneos y sangrante incluso, ¿no? El endometrio también puede sufrir una serie de patologías, como es, bueno, aquí vamos a ver el ciclo menstrual, ¿no? Aquí vemos, son glándulas endometriales
que acá en este caso están en fase proliferativa, por aquí ya están ya en una segunda fase secretora, donde se ven en zigzag, ¿no? En zigzag se puede ver ahí. En el ciclo anovulatorio podemos encontrar ya esta distribución, ¿no? Causada por la estimulación estrogénica, de repente trastornos endocrinos, trastornos metabólicos, que ya alteran la normal estructura endometrial, ¿no? Aquí en esta otra imagen podemos ver endometritis, no viene a ser sino inflamación generalmente asociada a cuadros de enfermedad pélvica inflamatorias crónicas, puede darse pues posaborto o posparto, por presencia de dispositivos intrauterinos, por infecciones sistémicas y crónicas. Y así podemos encontrar un pólipo endometrial, ¿no? Ahí sale como pera de boxeador y que salga incluso hacia la luz. ¿Cuántas veces esto se explora el orificio cervical externo y ahí está saliendo como cabecita, ¿no? Dependiendo del tamaño, si son más grandes. Igualmente pueden salir algunos miomas, es decir, algunos miomas son mucosos que crecen hacia la cavidad uterina y pueden protruir hacia afuera, de tal forma que se ve como si fuera una cabeza de un producto o de un feto que está saliendo, ¿no? Ahí pueden ver este útero, miren ahí cómo se encuentra por acá con todas estas adherencias. Ahí están los dos ovarios, las dos trompas de falopio, el cuerpo uterino. Uno hace un corte y que encuentra zonas con cavidades, ¿no es cierto? Cavidades, como parece queso ahí. Y eso, cuando uno le hace los cortes, miren ahí, se encuentra con adenomiosis y endometriosis. ¿Qué es de las dos cosas? No viene a ser sino la presencia de tejido endometrial, o sea, el tejido que en la cavidad uterina, la vamos a encontrar en el miometrio, es el adenomiosis, ¿no? Es el adenomiosis. Aquí en el músculo liso del miometrio, y ahí es donde se meten las glándulas endometriales. O de repente, endometriosis es cuando encontramos glándulas endometriales en otros órganos que están distantes al cuerpo uterino. Puede ser en la trompa, puede ser en el ovario, puede ser en la cavidad abdominal. Ahí tienen la adenomiosis. Se ven como islas, glándulas endometriales, aisladas ahí, dentro del miometrio, ¿ya? Esa es la adenomiosis. Ahí tienen otra adenomiosis, ¿no? Acá igualmente, miren, glándulas endometriales, ¿sí? rodeadas por tejido muscular liso del miometrio. Acá igualmente. Ahí miren otra glándula aislada. Y obviamente, pues esto se reconoce como un elemento de cuerpo extraño, ¿no es cierto? Ahí por eso vemos la gran proliferación de linfocitos que está alrededor, porque esto está ahí en forma crónica. Entonces los linfocitos están respondiendo. Y más aún, cuando está en el ciclo menstrual, estas glándulas endometriales también responden a esa carga hormonal. Es decir, que esas glándulas también menstruan prácticamente, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando están en endometriosis, cuando están en el ovario, en la trompa, igual. Es por eso que causa gran dolor en la paciente, ¿no? Una paciente que sufre de endomiosis o endometriosis, una de las características es el dolor que va a presentar asociado a los cambios hormonales durante el ciclo menstrual. Entonces ahí tenemos la endometriosis y adenomiosis, ¿no? En el útero. Ahora tenemos aquí la endometriosis, los diferentes órganos que pueden afectar, como les había dicho, ¿no? Clínicamente, ya les dije, se ven afectados por trastornos de la evolución, trastornos del ciclo menstrual. Y aquí empezamos a ver ya la proliferación celular, un incremento en número de células, esa es una hiperplasia. En este caso podemos encontrar neoplasia endometrial o neoplasia intraepitelial, ¿no? Entonces, la asociación con estimulación estrogénica prolongadas por anovulación o producción aumentada de estrógenos endógenos o exógenos, en caso de obesidad, en enfermedad poliquística ovárica, en tumores de células de la granulosa, en hiperplasia estromal cortical, también se puede encontrar. Y no viene a ser sino el incremento en el número de glándulas a nivel endometrial. Entonces, en la hiperplasia tenemos diferentes clasificaciones. Ahí tenemos una hiperplasia simple sin atipia, una hiperplasia simple con atipia, hiperplasia complejas que pueden ser con o sin atipia. Aquí tenemos una hiperplasia simple sin atipia. Nótese ahí una proliferación de glándulas, ¿no? En número
un poco más a lo que normalmente se ve, ¿no? Encontramos ahí, por ejemplo, una hiperplasia quística, porque no solamente encontramos glándulas dilatadas, sino quísticas, como pueden ver acá, ¿no? Más grandes sus luces. Acá igualmente, miren, una hiperplasia simple sin atipia, vemos proliferación de glándulas endometriales que pueden ser de diferentes tamaños. Algunas de sus luces incluso con contenido en su interior, ¿no? Hay secreción y además que pueden estar las glándulas dilatadas y quísticas, como pueden ver en esa imagen, ¿no? Ahí se puede ver a mayor aumento esa hiperplasia con, nótense que el epitelio de estas glándulas se mantiene normal, ¿no? Es un epitelio simple cilíndrico, con celularidad en el estroma, pues, ¿no? Ahí podemos encontrar linfocitos también en regular cantidad. Y aquí tenemos una hiperplasia simple con atipia, ¿no? Nótense que en el epitelio, si nos ponemos a ver, vamos a encontrar algunas células con características atípicas. Entonces, dentro de las células de las glándulas, vemos ahí la pérdida de la polaridad, que son signos de atipia, núcleos vesiculosos y nucleolos prominentes. Las células se hacen redondas y pierden su orientación perpendicular. 80% lamentablemente progresan a adenocarcinomas endometriales. Aquí tenemos otro tipo, la hiperplasia simple. Nótense el epitelio, miren. En el otro no, en el otro se veía un epitelio simple, cilíndrico, ¿no es cierto? Aquí no, aquí hay una superposición de células. Entonces, por eso en hiperplasia decimos que es el incremento en el número de células, es lo que estamos viendo. Acá con atipia, entonces, mismas características glandulares que en hiperplasia simple, sin atipia, pero a nivel nuclear, estos núcleos son estratificados, con pérdida de la polaridad, como ya hemos visto en la atipia anterior, con formas irregulares además. Se observa engrosamiento de la cromatina, ¿no? A nivel nuclear, citoplasma con eosinofilia difusa y nucleolos prominentes, con una actividad mitótica variable además. Y ahí tenemos una hiperplasia compleja sin atipia. Vemos acá en esta imagen aumento en número y tamaño de glándulas endometriales, pero se puede observar zonas de apiñamiento glandular. Lo que les decía, se encuentra en espalda con espalda o vacumban en inglés, con poco estroma y mitosis abundante, ¿no? 3% sí sé que progresan a adenocarcinomas. Ahí tenemos una hiperplasia compleja sin atipia todavía, miren ahí. Mayor número de glándulas, un poco más apiñadas que en la simple. Y aquí, mucho más apiñadas todavía. Esta es una hiperplasia compleja todavía sin atipia, ¿no? Acá igual, miren el apiñamiento. Y aquí ya podemos observar hiperplasias complejas con atipia. Esto, lo más probable es que en otras zonas del endometrio ya esté un adenocarcinoma bien avanzado. Entonces aquí vemos mayor atipia a nivel nuclear, nucleovesiculosos con nucleolo prominente. Morfológicamente se parecen pues al adenocarcinoma bien diferenciado. Del 23 al 48% de estos casos progresan a adenocarcinoma. Ahora, el adenocarcinoma endometrial. Lo vemos en esta imagen, por ejemplo, podemos ver ambas patologías. La hiperplasia compleja con atipia, ¿no? Que de repente el producto de un legrado nos envían solamente esta parte, ¿no es cierto? Pero ya cuando vemos el órgano completo, ya evaluamos toda la pared. Y resulta que no era tan solo una hiperplasia compleja, sino que además había un adenocarcinoma endometrial. Por eso la importancia del seguimiento de este tipo de pacientes para poder determinar daños mayores. Ahí podemos encontrar adenocarcinoma. Ahí igualmente, nótense las zonas de mayor proliferación, ¿no? Y el apiñamiento, si vamos a ver a mayor aumento, ahí está. Entonces, ese es un adenocarcinoma endometrial. Ahí tenemos un adenocarcinoma endometrio tipo 1, por ejemplo. Miren ahí cómo se encuentra en la cavidad uterina. Miren toda la proliferación que hay. Visto en microscopio, miren. Acá tenemos el tipo 2. Miren ahí la configuración, ¿no? Ahora pasamos al miometrio.
miometrio, tenemos tumores benignos y malignos también. En mayor cuantía, productos pues del músculo liso, ¿no? Acuérdense que el miometrio es músculo liso y también a partir de ahí se pueden formar tumores, por eso son los leiomiomas. O puede hacer también cáncer. Entonces ahí tenemos los leiomiosarcomas, es decir, cáncer de músculo liso. Ahí tenemos tumores del miometrio, los leiomiomas, que son tumores benignos. Ahí tenemos los leiomiosarcomas, que son ya neoplasias malignas, ¿no? Ahí tenemos cariotipos complejos y de lesiones distintas celulares. En la trompa también se ve afectada por diferentes patologías que van desde el punto de vista inflamatorio, infeccioso. Puede haber quistes y también puede haber tumores. El embarazo ectópico tubárico, por ejemplo, es una de las patologías que se puede observar con frecuencia y que puede ser también causa de muerte de la paciente. Una mujer en edad fértil, que tenga pareja, si no ve su ciclo menstrual, ¿no? Si presenta menorrea, la primera causa de menorrea en una mujer en edad fértil es el embarazo, ¿ya? Es el embarazo. Y muchas veces la mayoría de chicas pues son solteras, todavía viven con mamá y papá, y obviamente que le van a decir que ya están con relaciones sexuales, ¿no? Entonces no hacen caso a veces, no vio reglas, ya me vendrá, pasa un día, pasan 2 días, pasan 15 días, resulta que está embarazada, y por desgracia el trasplantó en el útero, si no se quedó en la misma trompa. Ese producto empieza a crecer y finalmente termina rompiendo la trompa, provocando una hemorragia masiva, con muerte de la paciente. La paciente generalmente se ve caída, dolorida, se va a dormir, ¿no? Sin ninguna preocupación, y en el transcurso de las horas se rompe y empieza el sangrado masivo. Muerte por choque hipovolémico, ¿no? Por eso tener presente y mucho cuidado en una mujer en edad fértil que tiene pareja, primera causa de menorrea, embarazo. Y aquí tenemos, miren ahí, se puede observar las vellosidades placentarias, ¿no? Más profundamente podemos encontrar las vellosidades tubáricas y las zonas de hemorragia. Ahí puede verse las vellosidades placentarias. Aquí está, vellosidades placentarias, ahí tienen el estroma placentario, y por acá las vellosidades de la trompa uterina, embarazo ectópico roto. Y ahí tenemos también las neoplasias de ovario o la patología ovárica. Nótense las diferentes características en cuanto a los folículos. Saben que en la parte de la corteza están los folículos primordiales, primarios, secundarios, y en la parte central de la médula se encontraba pues el paquete vascular, ¿no? Vásculo nervioso. Ahí podemos encontrar en el ovario quistes funcionales, como pueden ver ahí macroscópicamente y microscópicamente. Son quistes foliculares, la mayoría de ellos. Aquí está la relación a los diferentes folículos que había hecho mención. Y aquí tenemos quistes de inclusión y endometriosis, ¿no? Ahí tienen el ovario, endometriosis ya explicamos. Y aquí los diferentes quistes que se forman, ¿no? Que pueden ser originarios de folículos primarios o secundarios incluso. Ahí tenemos cistoadenoma seroso. Cistoadenoma se refiere a que está constituido por 2 partes. Cisto significa quiste y adenoma significa parte sólida. Entonces quiere decir que este es un quiste que además de contener líquido, ¿no? Tener líquido, va a haber una parte del quiste que sea un tumor de partes blandas, ¿no? De partes blandas, tipo fibroso, una consistencia fibrosa, así como corcho se puede detectar, ¿no? Y aquí tenemos un cistoadenoma seroso. También ahí tienen. Esta es la parte sólida, ¿no? La parte del tumor sólido, ¿no? Aquí podemos ver todo este espacio, es la parte quística, ¿ya? Para que diferencie. Tenemos cistoadenomas serosos de ovario, se puede ver así, miren ahí, bilateral. Uno hace los cortes, se drena el líquido y pone a la pared. Y la pared se ve así, ¿no? Ahí está constituido por epitelio simple cilíndrico generalmente, o cúbico, y un estroma fibroso debajo. Y eso es todo desde el punto de vista histológico, con este tipo de tumores. Puede haber zonas de hemorragia también, unas zonas más engrosadas, como esto.
Ahí tienen, miren. Y tejido fibroso debajo, ¿no? Entonces son quistes benignos. Pero no todo puede ser benigno. Ahí tenemos también los cistoadenocarcinomas serosos papilares de ovario. Este es un cáncer. Un cáncer que tiene también dos conformaciones, tanto quístico con eliminación de líquido y también parte sólida, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, esta imagen, vista hacia adentro, miren ahí, las características de malignidad, ahí tienen. Igualmente acá, se pueden ver diferentes papilas, ahí tienen las papilas, por eso existe un carcinoma papilar de ovario, ¿no? Ahí contra las características celulares para que entiendan mejor. Tenemos también otro tumor benigno que es el cistoadenoma mucinoso, simple de ovario. Este puede ser aparatoso a su imagen, como esta, por ejemplo, miren, pero sin embargo es benigno, ¿no? Es benigno, miren, uno hace los cortes y va a encontrar que son las paredes quísticas, miren aquí, esta es la pared quística, 1, 2, 3 quistes, y todo su epitelio es un epitelio simple cilíndrico, por acá con algún contenido mucoso, ¿no? Que es lo que se ve acá, moco, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde sale? De esta parte sale, ¿ya? Y ahí tenemos el cistoadenocarcinoma mucinoso, este sí es un cáncer. Y nótese la diferencia, ¿no? Ven aquí partes quísticas, ¿no es cierto? Partes mucosas, pero mire esta parte sólida. Este es el cáncer, ¿ya? Entonces uno hace los cortes y es lo que encuentra. Ahí tienen. Igual por acá, miren ahí, con su moco, zona de necrosis y las características epiteliales. Miren ahí, ¿no? Con papilas, ahí está el pleomorfismo, no hay polaridad celular. Miren acá, miren, la división celular. Prácticamente se ve parece una calavera aquí esto, miren. Tres núcleos. Y el teratoma quístico maduro, si bien son tumores benignos estos, y sobre todo en edad temprana, son tumores en donde vamos a ver restos de diferentes tejidos, ¿no? De diferentes tejidos. Y tenemos, por ejemplo, vemos grasa, una grasa muy pegajosa, podemos encontrar pelos, encontramos cartílagos, nervios, podemos encontrar incluso hasta dientes. Ahí se ven los pelos y el epitelio, ¿no? Arterias, tejido fibroso. Y a mayor aumento, estos son pelos, material mucoso. Ahí tienen, ¿ven? Glándulas sebáceas, este es un folículo piloso que está saliendo, ¿ya? Ahí están los múltiples pelos. Y podemos encontrar, ¿ven? Cartílago, tejido adiposo, ¿ven? Glándulas ecrinas, podemos encontrar tejido tiroideo, y es una mezcla de diferentes tejidos. Estos son los teratomas. Ahí tienen un teratoma quístico maduro, ahí mostrando nuevamente un folículo piloso, las glándulas sebáceas del pelo, ¿no? Y ahí tienen el estrumo ovárico, que es la tiroidización del ovario, ¿no? Así como en la pielonefritis crónica veíamos también que se tiroidizaba los túbulos contorneados, ¿no es cierto? Aquí también adoptan las mismas características. Y ahí tenemos un cistoadenoma mucinoso. Esto es un tumor benigno, ¿no? Y donde vemos la característica es que es un epitelio produciendo gran cantidad de moco. Podemos encontrar un pseudomixoma peritoneal también, ¿no? Entonces es un tumor benigno que se caracteriza por contener gran cantidad de material mixomatoso o mucoso, ¿no? Ahí tenemos, también podemos encontrar los borderline macro, tumores ováricos borderline y borderline micro. Los tumores borderline, en realidad esto, si bien no se encuentran todas las características típicas de un cáncer, pero sin embargo hay células que tampoco pues pueden ser del todo santas, como se dice. Se informa, sí, no se puede poner lo que no hay, pero desde el punto de vista quirúrgico, el tratamiento que les da el ginecólogo es como si fuera un cáncer, ¿ya? Por si acaso. Debido a que la mayoría de estos en el tiempo han resultado pues haciendo un cáncer ya convicto y confeso, como se dice, ¿no? Entonces, al mencionarle a un cirujano, ¿sabes qué? Es un carcinoma de ovario o es un carcinoma, un adenocarcinoma borderline de ovario, la intervención quirúrgica, el procedimiento quirúrgico va a ser igual,
¿ya? Va a ser igual, va a resecar lo que más pueda y haciendo también resección de ganglios, ¿ya? Esa conducta adopta el cirujano. Aquí tenemos un adenocarcinoma seroso que también es cáncer, ¿no? Igualmente acá, miren ahí, hay una pared baja del genesia gonadal en pacientes que presentan uso de anticonceptivos y ligaduras tubáricas, va a disminuir el riesgo, ¿no? Aquí en esta otra tenemos, acá hay detención. También aquí vemos un tumor con múltiples glándulas, ¿no? Los tumores de células germinales, ahí tengo para que tengan una referencia, la transformación neoplástica de células maduras y otras se originan del tejido embrionario multipotencial, ¿no? De ahí que tengamos, de las células maduras, tengamos neoplasias benignas o malignas, mientras que de las células potenciales tenemos aquí de células indiferenciadas, como los de germinomas, de células de componentes primitivos, como el carcinoma embrionario, extraembrionarios, como el yuxal carcinoma, o carcinoma yuxal. Tenemos de tejido somático, el teratoma inmaduro, o neoplasias del trofoblasto, que es el coliocarcinoma. Entonces, todos esos derivan de las células germinales. Y aquí encontramos un teratoma maduro. Le dijimos que se puede encontrar, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, pelos, tiene folículos pilosos, tiene músculo, cartílago. Aquí tiene un teratoma inmaduro. Y por acá, su conseno endodermal, ¿no? Componente tisular intermedio. Aquí tenemos un disgerminoma. Nótese cómo se ven como si fueran azulejos, ¿no? Miren ahí. Y celularmente se ven células claras, ¿no? Células pleomórficas, redondas, células claras, sí, con gran cantidad de infiltrado linfocitario alrededor. Y aquí tenemos también los tumores de los cordones sexuales, ¿no? El estroma. Tenemos el tecofibroma, tumores de células granulosas, tumores de células Sertoli. Y la enfermedad del trofoblasto, o sea, la enfermedad de la placenta. La placenta también puede presentar neoplasias, ¿no? Neoplasias. Ahí tenemos. Esta es una mole datiforme, se ven como racimos de uva. Ahí pueden ver, miren. Se caracteriza porque va a haber una degeneración hidrópica, ¿no? No presentan pedículos vasculares. Y esto está lleno de líquido, ¿no? Ahí pueden ver, no hay pedículos vasculares, ¿no? Ahí está. Esa es la mole datiforme. Ahí tiene que es la patología benigna de la placenta. Pero también encontramos acá en una mola hidatiforme parcial. Ahí puede encontrarse así. Ahí tiene la presencia o una mezcla de vellosidades aquí coriónicas, ¿no? Hidrópicas y otras normales. Hay vellosidades hidrópicas que tienen un borde festoneado, como se puede ver. Mientras que pues acá en esta imagen vamos a ver la irregularidad justamente de los bordes, ¿no? Y para terminar, tenemos la patología mamaria. Ahí encontramos una ectasia ductal, ahí tenemos un ducto bien dilatado. Asimismo encontramos mastitis granulomatosa, ¿no? Se pueden hacer multinucleares gigantes, pueden encontrar necrosis grasa, podemos encontrar lesiones fibroquísticas, mastopatías fibroquísticas también. Ahí tiene mastopatía fibroquística asociada sobre todo a la lactancia. Y fibroadenomas intracanaliculares o pericanaliculares, ¿no? Fibroadenomas, ahí tiene, constituido por tejido fibroso que termina pues aplastando, como pueden ver ahí, aplastando los conductos, miren. Estamos a mayor aumento. Estos son los conductos, ¿sí? Ahí el estroma termina aplastando estos conductos, ¿no? Ahí tenemos un fibroadenoma intracanalicular. Igual que acá, hacia mayor aumento. Y aquí tenemos un pericanalicular, ¿no? Alrededor de cada uno de los conductos. Y tenemos además tumor filodes, que, bueno, al menos este tipo de, esas formas de aparición del cáncer de mama no se ven hoy en día. El tumor filodes viene también a ser la contraparte del fibroadenoma, ¿no? Ahí tenemos el estroma se torna con células neoplásicas
de diferentes características. Ahí podemos ver de esta forma simple, que sean benignas, como también puede presentarse con características atípicas de cáncer, ¿no? Nótense ahí, miren, un epitelio homogéneo, ahí igualmente. También encontramos hiperplasias ductales, ¿no? Ahí pueden ver, en el ducto empieza a proliferar las células e incluso puede comprometer toda la luz del ducto mamario. Ahí podemos ver hiperplasia ductal con atipia, ya se ven las características celulares, hay pérdida de la polaridad. Y así podemos encontrar también papilomas, ¿no? Miren ahí, un papiloma, que es como un árbol ahí con su tallo al epitelio. Y aquí tenemos la clasificación histológica de todos los neoplasias malignos, ¿no? Carcinoma in situ, puede ser ductal lobulillar, carcinoma infiltrante, según el tipo especial, NOS, carcinoma lobulillar, carcinoma tubular, mucinoso, medular, papilar, metaplásico. Ahí tenemos carcinoma in situ, micropapilar. Nótense las papilas, aquí igual. Un carcinoma ductal infiltrante. Este ya salió del epitelio, salió de la venosa e invade el estroma mamario, ¿no? Miren ahí. Ahí ya se mete hacia el estroma mamario, empieza a invadir incluso el tejido periférico, el tejido adiposo, y empieza a proliferar las células y posteriormente a formar ductos atípicos, obviamente, pues, ¿no? Ahí pueden ver. Y el carcinoma lobulillar infiltrante, que se caracteriza por la conformación de las células en forma de vagones de tren, siguiendo en línea recta, ¿no? O lo que se denomina en filas indias, ¿no? Miren ahí, ¿no? Se observa la continuidad de una hilera de células con otras. Aquí se puede ver mejor, miren ahí las diferentes hileras. O en fila india es el carcinoma lobulillar de mama. Es un carcinoma lobulillar infiltrante, ya pasó la membrana basal y se va a todo el estroma mamario. Aquí tenemos un carcinoma lobulillar in situ, no sale del conducto, ¿no es cierto? No sale del lobulillo. Ahí tenemos otro. Con marcadores inmunohistoquímicos se pueden ver los receptores hormonales, ¿no? Y tenemos aquí ginecomastias en el caso de los varones. En el caso de los varones, ginecomastias que puede ser por hiperestrogenismo y en donde se ve tejido mamario normal, ¿no? Nada más. El cáncer de mama en el varón es poco frecuente, ¿no? Es el 1% del total de cáncer de mama. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya están sacando la lengua. Bien, si no hubiera preguntas, entonces, de aquí hasta la próxima semana. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Una pregunta con respecto. En grado muy extremo, así que a cuidarse. Gracias, Doc. Hasta luego. Contra-